Y nos metemos de nuevo en esa oficina de investigación criminal, como vengo diciendo ya semana tras semana de hace unas cuantas, por introducir esta sección en la que me acompaña, como siempre, valga la redundancia, mi compañero y amigo, periodista, criminólogo Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Pues vamos a regresar a América Latina, como ya anticipamos un poquito en el anterior programa, aunque también vamos a hacer un anexo especial, como también anticipamos la pasada semana, aunque no dijimos el nombre, lo dejamos ahí por el momento sin nombrar, y miraremos también hacia Manzanares. Pero bueno, vámonos con lo primero. Asesinos en serie, América Latina o Latinoamérica, parte 2. Sí, vamos a completar lo que sería una especie de top 10, siempre lo decimos con mucho respeto, un pequeño ranking por una cifra redonda. Tocamos 6 casos la semana pasada y hemos traído otros cuatro. Y aparte, bueno, hemos intentado que sean de países diferentes, ¿no? Los que tocamos la primera vez, que estábamos muy centrados, sobre todo Colombia y Brasil. Y bueno, hemos traído también pues, criminales de otros países para que veamos que por desgracia el mal pues también extiende, ¿no? Por toda Suramérica, ¿no? Vamos a comenzar con Jaime Cárdenas, que era y actuó en Bolivia. Sí, es conocido como el asesino de Sucre y actuó, sí, en el país boliviano entre 2009 y 2012, ¿no? No, ya relativamente cerca, ¿no? Él había nacido el 9 de abril de 1987 en la ciudad de Santa Cruz y, bueno, se habla del asesino de Sucre, pero en realidad también actuó en otras localidades o poblaciones como La Paz, Miraflores, Cochabamba y su propia ciudad natal, ¿no? Desde que se le describía como un asesino desorganizado, hedonista, orientado al lucro y a la lujuria, cazador, ladrón, violador, psicópata, sádico, sicario, asesino con arma de fuego y con arma blanca. O sea, fíjate qué cantidad de aspectos y de calificaciones dentro de esas clasificaciones, ¿no? Que se suelen hacer de los asesinos en serie, ¿no? Él ya a los 17 años mató por primera vez, es algo que hemos visto, ¿no? Que en Sudamérica se da con cierta frecuencia, el empezar muy jóvenes, ¿no? Los actos criminales más terribles. Y bueno, fue una víctima que se resistió al robo, ¿no? Y por ello pues recibió varias puñaladas, ¿no? También se le conocía como el Jimmy, ¿no? Es curioso porque él fue detenido, ¿no? Por este primer delito, llegó a confesar, pero asombrosamente pues fue liberado, ¿no? Hay informaciones quizás contradictorias, está claro que era por el tema de que era menor de edad, que no había identificación, ¿no? Pero se llegó a decir que realmente era más barato dejarlo libre que pagar el coste de una rehabilitación social, ¿no? Por eso por lo menos eso denunció la prensa de la época, ¿no? Entonces, bueno, él, claro, eso le reforzó, ¿no? En su figura criminal, ¿no? Porque, claro, se sintió libre, ¿no? Para combinar delitos que iban a tener dos, claro, eso, mucha violencia y el sexo, ¿no? Como también telón de fondo, ¿no? Él, curiosamente, bueno, buscó la ayuda de Ever Alvis Vera, que era un policía que, fíjate que lo habían dado de baja, ¿no? Por colaborar en la evasión de un preso, ¿no? Era de Perú, un preso peruano, en el penal San Roque, ¿no? Entonces, bueno, las víctimas más evidentes de ellos dos fueron dos chicas, dos estudiantes universitarias, que se llamaban Nairobi Alexis Muñoz, de 21 años, y Marfa Delgado Rosso, de 20, con las que, bueno, tras consumir alcohol y drogas, pues la llevaron a un lugar llamado el Cerro La Calancha, y ellos ya han planteado robarles, ¿no? Era para robarles, ¿no? Pero bueno, decidieron violarla y ante la amenaza de que las chicas las conocían y que lo iban a denunciar a la policía, pues bueno, acabaron con su vida, ¿no? La atacaron con un cuchillo y bueno, le desfiguraron el rostro y después, bueno, la mataron con piedras, ¿no? Con las fracturas craneales, ¿no? Claro, lo que no sabían los criminales era que estas chicas eran la novia y la amiga de un conocido empresario, comerciante de coches de lujo en Sucre, y claro, al enterarse, pues también toma una decisión que veamos un poco lo que por desgracia pasa alguna vez en estos países de Sudamérica, ¿no? No se fue a la policía, ¿no? Sino directamente pues, contrató a varios sicarios para que acabasen con la vida de Jaime, ¿no? Al que tomaba como gran responsable, ¿no? Él cuenta, ¿no? Que realmente, por desgracia, quien sufrió las consecuencias no fue él, no fue el propio asesino, sino su hijo, ¿no? Al que, bueno, secuestraron y lo apuñalaron, ¿no? Y entonces él contaba con mucha frialdad que con su muerte por esa rabia, ¿no? De haber perdido a su hijo,
pues llegaría a matar a 15 personas, ¿no? En estas diferentes localidades que hemos comentado, ¿no? Eh, Él, bueno, sería arrestado tras intentar robar, ¿no? A otro ciudadano peruano, ¿no? Y él cometió 30 homicidios en concreto, ¿no? En principio, es verdad que se le condenó solo el 6 de diciembre de 2011 por el asesinato de los dos estudiantes, ¿no? Que se le condenó a 30 años, al igual que a su cómplice, a Herbert Alvis, pero bueno, se da como cifra real y contrastada que mató a más de 30 personas, ¿no? Esa ciudad boliviana. Durante la audiencia, y cuando digo audiencia es el proceso judicial, el Jimmy agarró una botella de plástico que tenía agua y se la arrojó al fiscal. Es decir, era un hombre sereno, a quien amenazó y dijo que se vengaría si conseguía escapar de prisión. Y esto último lo hizo, porque Cárdenas sería noticia posteriormente, porque el viernes 30 de marzo de 2012 fue capaz de huir del penal de San Roque, en Sucre. Ya hemos hablado antes de ese penal, aunque fue capturado 2 meses después en la localidad de Yucumo, perdón. Hablaba Rafa antes de que, bueno, en Latinoamérica nos encontramos con asesinos que empiezan muy jóvenes. Los hay que incluso lo son simple y netamente muy jóvenes, porque no, digo neta y simplemente porque no tienen capacidad de continuar por uno u otros motivos, ¿no? Juan Fernando Hermosa, en Ecuador, es un ejemplo de ello. Sí, es el conocido como el niño del terror, ¿no? Que efectivamente en 2 años, una distancia muy corta, en 1991-92, pues bueno, dejó un rastro de sangre terrible, ¿no? Él había nacido el 28 de febrero de 1976 y bueno, ese apodo, ¿no? Del niño del terror le llega por convertirse en el asesino en serie más joven, ¿no? De la historia de Ecuador, ¿no? De su país natal, ¿no? Se decía que con apenas 15 años ya había matado al menos a 15 personas, ¿no? Su caso, bueno, destaca porque, bueno, sobre todo el perfil de sus víctimas, ¿no? Primero porque se centró en un colectivo como el de los taxistas, ¿no? Pero bueno, también es verdad que era capaz, o sea, que no tenía camioneros, incluso a homosexuales, en fin, que tampoco tenía un perfil 100%, digamos, específico, ¿no? Él, bueno, fue arrestado en 1992, yo digo, en un periodo muy corto, había sido de unos meses, pero bueno, absolutamente sangriento, ¿no? Él, en realidad, pues bueno, tenía una pandilla, ¿no? Al principio, pues cometían delitos menores, robar casas, en almacenes, cosas de este tipo, pero claro, de ahí pues dio ese salto que hemos visto otras veces, ¿no? Esa escalada criminal, ¿no? Ya pasó a los crímenes. Y bueno, él pues mataba con un arma de calibre 9 milímetros. Y la verdad que hasta hoy no se ha terminado de entender de cómo sacó esa pistola y tanta munición, ¿no? Para estar siempre en tanta actividad, ¿no? Ahí se habla, ¿no? De que un contacto policial realmente era el que se lo facilitaba, ¿no? Fíjate que terrible, ¿no? Que lo que tienen que hacer defensores del orden, pues lo que hagan sean colaborar con estos eh, asesinos, ¿no? En sí. Y bueno, al final que la historia del niño del terror, pues como tantas otras veces, acaba porque le delata, ¿no? Uno de los suyos, ¿no? Uno de los miembros de esa pandilla. La policía, bueno, consigue un testimonio para intentar montar el caso. Y al final, pues, después de unos meses de búsqueda, pues, dieron con él, ¿no? Eh, Fue en concreto el 9 de enero de 1992, cuando las fuerzas de seguridad entraron a su domicilio. Pero bueno, él se enfrentó a disparos a los agentes y en el tiroteo murió su propia madre, ¿no? La madre de Juan Fernando Hermosa, ¿no? Fíjate que él llegó a intentar tirar una granada militar para tratar de huir, ¿no? O sea, que hablamos de que su acceso a material, a armas de munición, pues fíjate que llegaba hasta un tema de una granada, ¿no? Eh, bueno, él fue procesado, ¿no? Por una docena de asesinatos. Lo mandaron a un centro de rehabilitación social de menores en Quito, porque hablamos de que era menor de edad. Eh, y bueno, fue 4 años, ¿no? Simplemente, ¿no? Era la pena máxima que existía en Ecuador para un menor. Bueno, Roma, esos 4 años le debió parecer mucho porque Hermosa pues, se escapó junto a otros 10 adolescentes tras solo 16 meses de prisión y en la huida volvió a matar, ¿no? Asesinó a un policía, ¿no? Por suerte, bueno, fue capturado nuevamente y cumplió la condena que tenía hasta 1996 y luego pues tuvo un trágico final, como también hemos visto que suele darse mucho en estos asesinos suramericanos. Tuvo un trágico final porque al salir del penal, de la prisión,
Se instaló en la Amazonía ecuatoriana junto a su padre, pero al poco tiempo fue asesinado. Encontraron su cuerpo en las orillas del río Aguarico y se vio que había sido torturado y estaba desfigurado, ¿no? Nunca se supo quién lo mató. El niño del terror. En 2011 se estrenó un extenso documental titulado Tras las sombras del niño del terror, que analiza ampliamente el caso. Se puede ver en YouTube, ¿eh? Y así que dejaré la referencia en mi web el lunes. De Ecuador nos vamos a Perú. Nos vamos con Pedro Pablo Nakada, alias el apóstol de la muerte. Sí, y nuevamente vemos el caso de una actividad criminal muy, digamos que en muy poco, una explosión, digamos, en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Se habla de 2005, 2006, incluso prácticamente sea el año 2006, ¿no? Bueno, fue un asesino en serie, ¿no? Que causó terror en Lima, ¿no? Cuando ultimó, como veía este verbo y me llamó la atención, como dirán por aquellos lares, ¿no? Al menos 17 personas, ¿no? Aunque también hay bastantes pruebas de que pudieron ser hasta 25, ¿no? Yo lo he visto en varias de estas clasificaciones como con 25 víctimas a sus espaldas, ¿no? El también llamado Ángel Vengador, pues bueno, él no mostró arrepentimiento ninguno por sus crímenes, ¿no? Es considerado uno de los criminales más crueles de Perú, ¿no? Eh, que, por cierto, cuando él fue capturado, él pidió la pena de muerte para sí mismo, ¿no? No años de privación de libertad, sino directamente que lo mataran, ¿no? Eh, Carlos Edilberto Merino, de 26 años, el que acribilló a balazo mientras se encontraba en la playa Chorrillo de Chancay, fue el que encabezó, ¿no? Esta larga lista de asesinados, ¿no? Era enero, ¿no? De 2000, de 2006. Era un poco, creo que fue de hecho el primer día, entre el último día y el primer día del año, por eso decía entre 2005-2006, ¿no? Pero bueno, luego pues llegarían nuevas víctimas y fíjate qué perfiles tan diferentes, ¿no? Una mujer de 50 años, un taxista junto a los pasajeros que iban con él, una joven quinceañera, un cosmetólogo y bueno, varias personas más, ¿no? Fue detenido en diciembre de ese año, ¿no? Cuando preparaba un ataque con una granada, ¿no? Otra vez aquí vemos ese arma tan terrible, ¿no? Entonces, él señaló que sentía un enviado de Dios para acabar con todos aquellos pecadores, ¿no? Y ser como un salvador, ¿no? Esa figura, ¿no? Que habíamos, ¿te acuerdas que El hablábamos visionario. del visionario al principio por lo criminal, ¿no? Él, bueno, decía que asesinaba a sus víctimas con un disparo en la nuca para que no sufran, ¿no? Lo decía con esa frialdad, ¿no? Él después, pues rezaba un rosario y lo enterraba, ¿no? Las autoridades, bueno, lo condenaron a 35 años de prisión, fue recluido en el principio en el penal de Lurigancho, pero bueno, hubo un informe psiquiátrico y se ordenó su internamiento en un pabellón de enfermos mentales, ¿no? Se entendió que padecía una esquizofrenia paranoide y que donde tenía que estar era pues, en un centro de salud mental, ¿no? No en un penal. Abro comillas. Yo no soy un criminal, soy un limpiador. He librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes. Cierro comillas. Esto es lo que comentó en esas horas posteriores a su detención. Más tarde, tras confesar explícitamente todos los asesinatos que había llevado a cabo, hizo una petición, que ya lo comentaba antes Rafa, ¿no? Pido un fusilamiento, algo práctico, así como hice con la gente que les metí un tiro en la cabeza. Lo cierto es que, como también ha comentado Rafa, su estado mental lo volvió inimputable, es decir, no se le podía imputar, lo que produjo una enorme indignación social en su país. Y nos vamos ahora a Argentina para cerrar con un asesino que no es el más prolífico o el que más víctimas ha sumado, pero sí es probablemente el más conocido. Se trata de Carlos Eduardo Robledo. Sí, Rafa es conocido como el Ángel Negro, aunque ahora que tiene varios apodos, y efectivamente dejó su ristra de víctimas y de dolor en Argentina, también en corto espacio de tiempo, repetimos ahí eso, en este caso fue en 1971-72, ¿no? Verdad que es un caso muy paradigmático y bueno, quería que lo tratáramos y lo vamos a hacer, ¿no? En realidad es uno de los presuntos, bueno, mayores criminales de la historia
del país. No que sea presunto porque no esté claro, sino en cuanto al número de Presunto en cuanto víctimas, a ¿no? número de eso. De víctimas, exactamente, ¿no? Y también bastante joven, ¿no? Ya con solo 20 años fue condenado a reclusión perpetua, ¿no? A cadena perpetua, fíjate, los cargos eran 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, 2 secuestros y 2 hurtos, ¿no? En este caso, sí tenemos que matizar que actuaba conjuntamente con cómplices, ¿eh? Lo hemos visto también en alguna otra situación. Recuerdo que el caso, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que contábamos hace unas semanas, ¿no? En principio su primer cómplice era Jorge Ibáñez, digamos, en una primera parte de estas actividades criminales que arrancaron el 15 de marzo de 1971. Aquí he podido encontrar los nombres de las víctimas y como sabes que siempre me gusta, ¿no? El darle su sentido a las víctimas, pues vamos a ponerles nombres, ¿no? Que a veces no hay facilidad para encontrar a los nombres y aquí sí los tenemos y los vamos a ir comentando, ¿no? Eso el 15 de marzo de 1971, pues ellos asesinaron a tiro al sereno de un boliche, como decían allí en Argentina, en Olivos, que se llama Manuel Godoy, ¿no? Y también al encargado del local, ¿no? A Pedro Mastronardi. Gente que estaban dormidos, no le dieron ningún tipo de erosión, ¿no? Fue Fue lo que una hablamos ejecución. sí, una ejecución, lo que hablamos de la alevosía, ¿te acuerdas también al principio eso, ¿no? Para asegurar el acto criminal, ¿no? Eh, el 30 de mayo del 71, José Bianchi, que era el sereno de una casa de repuestos, también fue ejecutado con disparos, ¿no? Su esposa, pues, fue herida, pero violada también en el mismo hecho. Por suerte, salvó su vida, ¿no? Suerte de comillas, evidentemente. 24 de mayo, también todo estaba hablando todo el año 71, ¿no? Juan Escatoni, que también otro sereno del supermercado Casa Tía, en también la localidad de Olivos, pues también murió por arma de fuego, ¿no? Y fíjate qué triste, ¿no? Los asesinos brindaron, ¿no? Con whisky encima de su cadáver, ¿no? O sea, nula empatía, nulo respeto por la víctima. Eh, el 13 de junio, una joven, Virginia Rodríguez, pues fue raptada, violada y ejecutada a tiros, ¿no? En la carretera panamericana, ¿no? Y lo mismo le ocurriría el 24 de junio a otra chica, Ana María Dinardo, que sería en el mismo lugar, fíjate, justo en el mismo lugar, ¿no? Eso que se dice de que los asesinos siempre vuelven al lugar del crimen, pero en este caso fue de la manera más cruel, ¿no? Sería para cometer otro asesinato, ¿no? Luego pasó una situación curiosa, que es que el 5 de agosto Ibáñez muere en un accidente automovilístico en el que también estuvo implicado, ¿no? Carlos Eduardo Robledo. No, eso es un poco de lo que se llama extrañas circunstancias, ¿no? Se fue considerado al final como un accidente, ¿no? Pero bueno, se habla de que quizás se pudo haber acabado también con su cómplice de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace Carlos Eduardo Robledo Puig, pues es buscar otro cómplice, que en este caso fue Héctor Somoza, y, y bueno, van a tener una actividad terrible, ¿no? En el mes de noviembre de 1971, porque el día 15 asesinan a Raúl del Bene, que era autoguardia de un supermercado en Bologne. Solo 2 días después también acribillaron, ¿no? A Juan Roza, otro vigilante, en este caso de un concesionario de coches. Y tras 10 días, el 25, pues asignaron a otro sereno de otra agencia de automóviles, que era Bienvenido Ferrini, ¿no? La sangría pues iba a cerrar el 3 de febrero del 72 en una ferretería. Manuel Acevedo fue la víctima. Y bueno, ahí hubo una pelea y Robledo mató de 2 balazos a su propio cómplice, a Héctor Somoza. Y bueno, le quemó las huellas dactilares, le rostro con un soplete para intentar que no pudieran identificarlo, ¿no? Pero bueno, no le serviría de gran cosa. Ese mismo día, la policía detuvo al múltiple asesino de 20 años, que desde entonces permanece preso, excepto por las 68 horas que estuvo prófugo, es decir, que huyó del penal de Olmos en 1973 y ser recapturado. Su historia criminal se trasladó al cine en 2018 con la película hispano-argentina El Ángel. Como curiosidad, El Deseo, la productora de Pedro y Agustín Almodóvar, participó en el film. Eh, Hasta aquí hemos llegado con los asesinos en serie latinoamericanos, hemos cubierto la segunda parte. Nos vamos a ir ahora con otra historia. Lo vamos a hacer después de 5 segunditos con cabecera y tal, y regresamos. Pues estamos de vuelta.
hablábamos de que había ahí un caso de los más importantes, de los más relevantes de la historia criminal de Estados Unidos, y yo me atrevería a decir que del mundo, es, y lo hemos nombrado muy poquito al principio del programa, puede ser en el primer o segundo capítulo, es el asesino del Zodíaco, que ya tiene nombre y rostro por fin. Sí, Rafa, nos sorprendió un poco esta actualidad, ¿no? Hace una semana y bueno, creo que merecía evidentemente tocarlo en este anexo, un anexo quizás más amplio que otros que hayamos hecho, porque bueno, es lo que tú dices, es un caso muy singular, ¿no? Y ya hay un nombre que ponerle, ¿no? Gary Francis Fox es el asesino del Zodíaco, o eso tiene muy cargado como realidad el FBI, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? El asesino del Zodíaco, bueno, fue un asesino en serie que había tenido hasta ahora pues identidad desconocida y que, bueno, que actuó en la vía de San Francisco, en California, a finales de los años 60, ¿no? En apenas 10 meses mató, se habla, y las cifras varían, se habla de 13 víctimas, 7, aunque, bueno, él confesó hasta haber alcanzado la cifra de 37, ¿no? En algunas de las cartas que ha enviado a un diario, ¿no? Y esta es una de las quizás, peculiaridades de este caso, ¿no? Y es que el asesino pues gustaba de mandar cartas al San Francisco Chronicle contando sus fechorías y bueno, como una clara provocación, ¿no? A las fuerzas del orden, ¿no? A la policía, ¿no? Y bueno, entre ellas, que también pues le añadió leyenda, ¿no? A este caso, pues hubo una misiva cifrada, ¿no? Que se conoció con la comunidad de criptógrafos como la Z340, porque costaba precisamente de 340 caracteres, ¿no? Y que, bueno, a pesar de los esfuerzos de los mejores profesionales, eh, incluso aficionados, digamos, investigadores amateurs del caso, especialistas del FBI, pues el contenido de ese rompecabezas había sido un misterio hasta 2020, ¿no? Que pudo descifrarse, pero que en realidad tampoco daba detalles, ¿no? Era un poco una proclama así de él, de este hombre, pero no daba pistas tangibles, ¿no? Para añadir pistas reales, ¿no? A un perfil de que se hablaba de, bueno, que era un hombre blanco, que era corpulento, pelo castaño, y que evidentemente bueno, tenía conocimiento pues, sobre el lenguaje cifrado y una gran inteligencia, ¿no? Eh, pero bueno, la gran novedad es que, bueno, por fin se cree haber resuelto quién era, ¿no? Es verdad que durante todos estos años, fíjate que han pasado más de medio siglo, ¿no? Pues bueno, ha habido muchísimas pistas, ¿no? Que el FBI ha investigado, ¿no? Y algunos casos, algunos sospechosos parecían prometedores, ¿no? Como el caso de Arthur Leigh Allen, ¿no? Que de hecho casi todas las pistas apuntaban a él y bueno, varios amigos suyos lo señalaron, pero la realidad es que sus huellas no coincidían con las que aparecían en la carta, ¿no? Que protagonizaba el caso, ¿no? Eso se supo en 2003, ¿no? La investigación aquí, pues bueno, se paraba, se detenía, entraba ya en fases que no podía avanzar nada. Y bueno, en los últimos años sí que había tenido ciertas novedades, ¿no? Fue un poco en 2021 cuando la policía apuntó a este posible sospechoso, Gary Francis Pous, que por cierto había muerto, ¿no? Ya estaba fallecido, ¿no? No va a pagar por sus crímenes, ¿no? Y bueno, una publicación periodística, ¿no? Pero Thomas Colbert, pues bueno, ha dado a entender, ha sacado a la luz este informe y parece que las pruebas de ADN que se pudieron recuperar, había un ADN parcial, y parece que en 5 de los casos, pues el perfil genético coincide. Se puede situar claramente que Gary Francis Poe fue el asesino del Zodíaco, ¿no? En esos casos, ¿no? Es verdad que digo, como hay muchas víctimas extra que tendrían que investigarse, pues no es una resolución total del caso, pero sí que al menos en 5 de los crímenes, pues parece que Gary Francis Poe era el asesino del Zodíaco, ¿no? Que ya tiene rostro y nombre al fin, ¿no? Sobre todo se pone fin a un enigma que pesó muchísimo sobre los investigadores de la época e incluso sobre los investigadores también dentro del San Francisco Chronicle, porque muchas veces hablamos de investigación policial, pero también hay casos como este en los que hay una intensa investigación periodística que suele ir de la mano con una con otra, ¿no? Este caso sucedió eso, ¿no? Fueron de la mano investigadores policiales y periodísticos. El caso es que, como se puede intuir, la lista de referencias de todo tipo, sobre todo, o sea, sobre el caso es amplísima, eh, puesto que se trata, como hemos dicho, de una de las figuras más relevantes de la historia criminal de Estados Unidos y probablemente del mundo, ¿no? Por todo ese misterio
del que hemos hablado, ¿no? Nos vamos a quedar con dos. Una es literaria. En 1986 se publicó Zodiac, un libro de no ficción escrito por Robert Graysmith. Y este hombre, el autor, fue caricaturista del mencionado diario San Francisco Chronicle en la época en la que el asesino actuó. De hecho, participó en esa doble vertiente investigativa, ¿no? Y otra cinematográfica, y muy recomendable. En 2007 se estrenó una excelente película sobre el caso, dirigida por el magnífico David Fincher. Se titula Zodiac también. Muestra el trabajo precisamente policial y periodístico para identificar al asesino y se basa en el libro antes citado, así como en otro del propio Robert Graysmith, Zodiac Unmasked. Zodíaco desenmascarado en español, publicado en 2002. Tengo que decir que el primer libro creo que sí está traducido al español, el segundo no lo tengo tan claro, ¿vale? Y ahora vamos a hacer otro breve receso de 5 segundos y regresamos con el último epígrafe de este programa tan compartimentado. Y ahora regresamos a Manzanares, como decía antes, porque dimos un primer avance en un anexo, comentamos un poquito más largo y tendido en un programa ya especial. No sé si llegó a haber otro anexo. El caso es que tenemos nuevas novedades, que es una redundancia, pero así es, ¿no? Como antecedentes, a principios de este año, la Guardia Civil conectó dos desapariciones inquietantes en Manzanares, esta localidad de Ciudad Real, con una misma persona. Una fue la de Juan Miguel Isla, a quien se le perdió la pista en verano de 2022. Otra, Jesús María González, que se esfumó, por así decirlo, en junio de 2019. Ambos hombres eran empresarios y los restos del primero aparecieron el pasado mes de marzo. ¿Qué pasó con el segundo? Pues Rafa, por desgracia, se ha confirmado, ¿no? También la muerte violenta de Jesús María González, ¿no? Está claro que el vínculo entre ambos era Antonio Cava y estaba detrás, ¿no? de la muerte de ambos, ¿no? Antonio Cava era un corredor de fincas de Manzanares, ¿no? Que había actuado de intermediario en ventas de varios, creo que el caso de una finca, había otro también tema de unos vehículos, etcétera. Y bueno, él había actuado con Gaspar Rivera, que era un jubilado con problemas de juego, y ha sido Gaspar Rivera el que ha podido solucionar, sobre todo darle una respuesta a la familia, ¿no? Que siempre es lo que nosotros pensamos, ¿no? En estos casos, ¿no? Eh, Él, bueno, ha permitido el hallazgo realmente del resto de las víctimas, ¿no? Ya desde la pasada semana empezaron a surgir informaciones, ¿no? De que la Guardia Civil estaba buscando en una finca de Manzanares, se encontraban restos óseos y bueno, pues con el ADN, ¿no? Ese bendito ADN, ¿no? Que tantos casos está solucionando en los últimos ya décadas, podemos decir, pues bueno, se ha confirmado que eran los restos de Jesús María González, que realmente es como el segundo desaparecido, que en realidad cronológicamente era el primero, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el caso aún puede dar más de sí, no está todavía totalmente cerrado ni de todas las dudas resueltas. Efectivamente, porque existe un tercer caso sospechoso relacionado con Cava. En 2009 se halló el cuerpo de un hombre en el fondo de un pozo, también en Manzanares o el entorno de Manzanares, y se determinó que fue un suicidio. Sin embargo, la familia del fallecido insistió en que para nada tenía problemas de salud mental o había mostrado deseos de autolisis, ¿no? Parece ser que además, esto no es un extremo que hemos podido confirmar, pero parece ser que es así, apareció con signos, perdón, de ligaduras tanto en manos como en pies, es decir, se habría empleado violencia. Por el momento, las autoridades no tienen previsto exhumar el cuerpo e investigar más allá de la versión oficial. Y después de Y este Rafa, anexo, sí. Rafa, pero muy breve. Este caso a mí también lo que me genera es que, fíjate qué cantidad de casos de desaparecidos no serán casos en realidad de homicidios, asesinatos, ¿no? Es verdad que es un caso complicado, es una situación complicada, pero a veces el unir las últimas personas que estén relacionadas con ciertas
personas desaparecidas, podría eso. Es que también coincide que muy recientemente hemos visto un caso de una persona que han encontrado emparedada en Torremolinos y que ha sido por haber matado a otra víctima. Entonces, esa persona tenía un precedente de persona desaparecida, no estaba desaparecida, la había asesinado. En este caso, el caso más relacionado con violencia de género, pero ¿cuántos casos no habrá en los que desaparecidos que siguen siendo desaparecidos pues no fueron realmente asesinados, ¿no? Por estas personas, las últimas personas que estuvieron con ellas, ¿no? Y en algunos casos se sabe claramente con quién iban a quedar, con quién iban a estar, ¿no? Entonces, son vías de investigación que habría que intentar agotar para dar una respuesta sobre todo a las familias, no tras tantos años. Totalmente, totalmente. Habla del caso de Torremolinos, de un muchacho italiano que recientemente mató a su pareja y cuando fue detenido iba hacia la comisaría o entraba en la comisaría, había un panel de fotografías de personas desaparecidas y entre ellas estaba la de Sibora, una joven que fue su pareja y que desapareció en 2014 y que se encontró también, a lo mejor horas después o un día después de que se confirmara que los restos hallados en Manzanares eran los de Jesús María González. Se hallaron los restos de Sibora, como digo, desaparecida en 2014, emparedados en la casa que había sido de ambos y en la que habitaba ahora otra familia que, por cierto, se está portando genialmente con la investigación y con la familia de la joven italiana. Dicho esto, Rafa, la próxima semana cerramos temporada. No sé si quieres adelantar o no de qué vamos a hablar, porque yo sé que es un tema que a ti te apasiona, insisto, esa pasión no es morbo, sino interés. Sí, bueno, pues vamos a tratar, yo creo que uno de los grandes casos criminales de la historia de España y que en realidad fue el caso por el que yo quise hacer los estudios de criminología, ¿no? Justo tras acabarlos de periodismo, ¿no? Es sin duda conocido como caso Alcácer y del que haremos un especial sobre él, intentando dar algunas valoraciones y reflexiones sobre ese caso pues tan conocido y yo creo que está metido en la memoria colectiva de todo un país, ¿no? Como es España. Probablemente más que contar lo que haremos será enfrentar, ¿no? La versión oficial y con las dudas, ¿no? No, no nos vamos a mover en el terreno de Juan Ignacio Blanco, no nos vamos a mover en el terreno de la conspiración, pero sí confrontar, ¿no? La versión oficial con los hechos y las dudas que aún se mantienen, ¿no? Crimen de Alcácer, 30 años de una infamia, será el título del próximo y último capítulo de Esto no es lo que esperaba en esta temporada. Rafa, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Buenas noches.